El día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante dentro de la literatura que tanto a pequeños y grandes le es familiar y es muy importante en nuestra vida. Todos de alguna u otra manera hemos estado en contacto con este elemento de la literatura y desde el cual vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar nada menos que del cuento, pero específicamente referente a los cuentos de terror. Para darnos una idea general de todo, ¿qué sería un cuento de terror? Recordemos que el cuento es un relato fantástico que generalmente los personajes pueden ser animales o personas, pero en una situación totalmente ficticia. Pero en relación a los cuentos de terror, un relato de terror es una narración que por lo general es breve y que pertenece al ámbito popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia a través de la recreación de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Los cuentos de terror tienen muchos géneros y se clasifican de diferente manera. Se inspiran principalmente en tradiciones locales y populares y a menudo, normalmente, se relacionan con situaciones religiosas y culturales de un lugar en específico. Por eso, normalmente, al término de un cuento de terror, viene una situación como moraleja o advertencia, principalmente para aquellos que leen ese cuento. Es una especie de fábula. Recordemos entonces que es una narración de tipo popular. Este género de cuentos de terror se ha mantenido por el tiempo y ha sobrevivido a muchos cambios y a muchas situaciones de la cultura, pero también ha abarcado algunas situaciones que actualmente se viven, como el teatro, la televisión, y por eso actualmente se tiene una tradición de filmes muy grande a nivel mundial. Normalmente en los cuentos de terror vemos fantasmas, vampiros, monstruos, criaturas sobrenaturales, situaciones como asesinatos, robos, violaciones, traumas, angustias o también elementos mágicos sobrenaturales, demoníacos o religiosos. Normalmente se argumenta venganza, justicia o que se descubre un tesoro, o en ocasiones puede haber como un mensaje oculto. Dentro de esto es muy importante el género del cuento, porque se refiere principalmente a dos elementos importantes. Una principalmente es la narración, que ya comentamos de ella, que es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, y que sucede a uno o muchas veces a varios personajes. Pero también otro elemento importante dentro de los cuentos de terror es la descripción, porque la descripción dentro de la narración es un elemento muy fundamental para la creación de la atmósfera y para mejorar los tiempos de acción, ya que permite introducir elementos y retardar muchas situaciones a sí mismas a través de lo que nosotros conocemos como los adjetivos. De esta manera alguien se puede imaginar, aunque le estemos relatando de manera verbal o de manera escrita, las situaciones de un cuento, y la persona se va a imaginar lo que está sucediendo o aconteciendo. Muchas de las raíces del terror se encuentran en relatos de la tradición, desde la época de los griegos. Recordemos nada menos escritos como la Odisea, que habla de situaciones muy fantásticas en relación a las guerras que sucedían en Grecia. Pero también podemos hablar de las situaciones que muchas veces nos relata la Biblia. Los relatos de fantasmas, demonios, monstruos
son muy antiguos y muchas veces traen miedo o angustia a las propias personas que lo contaban, lo relataban y ha pasado de generación en generación. Durante la Edad Media o el Renacimiento también tuvo mucho auge cuentos de terror. Principalmente podemos hablar de William Polidori o Mary Shelley en el siglo XIX. Pero esto quiere decir que otros hombres más adelante, como Edgar Allan Poe o Washington Irving, principalmente realizaron con este tipo de géneros muchos cuentos de terror, que muchos de ellos han sido llevados nada menos que a la televisión o al cine. Otros también que en la actualidad han seguido este género de cuentos de terror han sido Bram Stoker, con el que ya conocemos muchos como el de Drácula, o de Lovecraft, que es autor de series espeluznantes y relatos antiguos y ocultos que suceden en el fondo de la tierra. Y podemos hablar de muchos escritores referentes a los cuentos de terror, pero también tenemos que tomar en cuenta que los cuentos de terror son muy importantes para la literatura a nivel mundial.